de Cristo cuando queremos agradar a Dios, no al mundo ni a la carne. Recuerda, tu pelo natural, no maquillaje. Miren la blusa, miren la falda, ancha, desahogada. 3 o 4 yardas de tela para tu falda estaría bien, porque tú no necesitas provocar ni llamar la atención. Si aún así sientes que la blusa está un poco pegada, puedes usar la chaqueta encima. Te pones una chaqueta y listo. Mira qué hermosa. Recuerda que sin santidad nadie verá al Señor. Dios te bendiga. Muy buenas tardes. Dios bendiga grandemente a todos. A los que nos pueden escuchar a través de estos medios de comunicación, a través de la laptop, celulares, computadora, lo que sea. El programa Reformando Vidas para Cristo desde República Dominicana con nuestro hermano y amigo Luis Miguel Padilla, diácono de la Iglesia Cristiana Camino a Libertad, y un servidor, el pastor Noel Moaneri. Hoy con un contenido para edificación, como siempre, y lo queremos hacer sin ofender y sin traer división al cuerpo de Cristo. Hoy vamos a tratar, Luis Miguel, 5 puntos, así lo llamamos, que la iglesia pentecostal tiene que cambiar. Wow. 5 puntos. 5 puntos que tiene que cambiar. La iglesia pentecostal. Y yo creo, Luis Miguel, que el primer punto que la iglesia pentecostal tiene que cambiar es la liturgia, la forma de cómo ellos realizan sus servicios, sea el domingo, martes o jueves o cualquier otro día de la semana. El segundo punto que yo creo que la iglesia tiene que cambiar, la iglesia pentecostal, que confunde la santidad con un anillo, con un aretico que use una sierva, con un pantalón desahogado que use una sierva, o sea, con vestimenta, con ropa. Con alisado también. Alisado. Tercer punto que la iglesia pentecostal tiene que cambiar es que creen en profetas y apóstoles en la actualidad. Demasiada profecía se dan. Y por eso hay tanto engaño en la iglesia pentecostal. Por eso cualquiera que dice Rambo saca la bazuca o esta rata mamanza, ya ese es el profeta de los profetas y lo ponen adelante a administrar. Sí, así es. Cuarto punto que tiene que cambiar, Luis Miguel, la iglesia pentecostal es la salvación por obra. Aunque en muchas iglesias pentecostales de concilio, como Asamblea de Dios, Iglesia de Dios, creen que la salvación es por Cristo Jesús, ok, pero realmente en su fondo y en la predicación de ellos, tú tienes que mantenerte haciendo obra para ser salvo, si no tú te pierdes. Creen ellos. Y quinto y último punto, que es realmente todo, la falta de conocimiento y entendimiento bíblico, Miguel. ¿Qué tú me dices de eso, Miguel? Ay, papá. Yo que salí del pentecostalismo, pastor, es terrible lo que se ve ahí, pastor, lo que se ve en los cultos de los pentecostales. Sí. ¿Por qué? Porque hay un desorden y nuestro Dios es un Dios de orden. Así mismo. Porque no es verdad que el Espíritu Santo lo va a tomar a usted para usted hacer un desorden dentro de la iglesia, romper silla, darse cocotazo en la cabeza con la columna, con la pared. El Espíritu Santo no actúa de esa manera. El Espíritu Santo de Dios es ordenado. Eso es así. Luis Miguel, mira, lamentablemente nosotros venimos de corte pentecostal. Así es. Y no lamentablemente del todo. También tiene su parte buena de la iglesia pentecostal. Porque no todo es malo. Pero
Nosotros estuvimos ahí involucrados en muchas cosas que cuando vamos a la Biblia no tiene nada que ver Nada. con lo que Dios estableció a través de sus apóstoles. Por ejemplo, la liturgia, que fue el primer punto que mencionábamos. Miren, mis hermanos, Luis Miguel, vete a Corintios 14. En Corintios 14, tú tienes la versión internacional ahí. Sí, la tengo aquí. La versión internacional, si parte de la producción nos pudiera pasar la Reina Valera 60, se lo vamos a agradecer para que... Pero es bueno que tú tengas ahí, si tú quieres leer la versión internacional. Primera de Corintios 14. Sí, si quieres, úsala tú, porque puedes ver más que yo. Exactamente. Bueno, en Primera de Corintios 14, el apóstol Pablo encuentra un desorden en la iglesia de los Corintios. ¿Y cuál es el desorden? Bueno, la iglesia de los Corintios, vamos a especificar, tenía una ventaja que la iglesia pentecostal no tiene. Ellos verdaderamente sí tenían el don de idiomas. Ellos sí lo tenían. Dios lo tenía. Pero dentro del don de idiomas, mis amigos y hermanos pentecostales y no pentecostales, se había confundido con un culto paganismo, donde ellos caían en un éxtasis y hablaban lenguas extrañas. Por eso la Biblia resalta lengua extraña. Si alguno habla lengua extraña, tiene que pedirle a Dios, por si es de Dios, que confirme, porque realmente lo que el apóstol está diciendo, que es idioma, no glosolalia, como hoy en día hablan los pentecostales. Wow. De verdad, pastor, que ese supuesto don de lengua de hoy en día es una lengua que no se entiende, No, nada. que no trae edificación. Nada. Y si no trae edificación, hermano, no es de Dios, porque es que no trae edificación. Mire, Primera de Corintios capítulo 14, Exacto. verso 1. Seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Así es. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ok, ¿qué versículo es? ¿Hasta dónde lo leíste? Hasta el verso 5. Ok. El apóstol Pablo comienza diciendo que prefiere que profeticéis. Y aquí también hay mucha confusión, porque la gente cree que es de profeta. Es de profeta. La palabra profetizar en ese contexto de Corinto, en su original, lo que el apóstol le está diciendo, que es mejor en la iglesia que se enseñe la palabra, que se predique la palabra, porque se edifica más, que aquel, a los corintios le cabía, hoy no le cabe, a la iglesia pentecostal no le cabe porque no hablan idiomas, que aquellos que hablaban idiomas, pero ese idioma era extraño si no había alguien que interpretara ese idioma. Okay. Claro, él dice que realmente el que habla lengua, esa es la traducción Reina Valera, el Claro. que habla lengua extraña así mismo se edifica. Así mismo se edifica. No está hablando lengua extraña del culto pagano, que también ellos cometieron ese error en caer en el paganismo, sino más bien, si no hay quien interprete tu lengua, es extraña. Claro, si yo comienzo a hablar en francés y nadie sabe el idioma francés, ni yo lo sé, va a ser un sonido extraño, un lenguaje extraño para todos los oyentes. Esa iglesia tenía el privilegio, era parte de la iglesia primitiva, de que sí podían tener quienes interpretaran, pero si no había en el momento, Pablo dice que cae. Ahora, hay algo, Luis Miguel, que nosotros también tenemos que resaltar. ¿De dónde viene la iglesia pentecostal? El movimiento carismático pentecostal, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Bueno, pues miren
mis amigos y hermanos, ustedes lo pueden googlear, pueden investigar. El fundador de la iglesia pentecostal como tal se llama Charles Fox Farham, que viene del movimiento metodista. Charles Fox Farham, que a su vez conoció a William Seymour. Y este sí dinamizó lo que es el pensamiento, que ya tiene 116 años más o menos, y eso es una herejía. 116 años más o menos, porque fue en el 106, en el 1906, perdón, que comenzaron ellos entonces a hablar supuestamente lenguas extrañas, glosolarias, sin idioma, y eso se ha quedado, y las herejías, Satanás se aprovecha de las herejías. Claro. Es así, pastor. Satanás se aprovecha de todo lo que es un movimiento falso. ¿Por qué? Porque cuando el pastor estaba hablando sobre las lenguas extrañas, yo me quedé pensando y dije, espérate, que cuando la Biblia habla de lengua extraña, es porque es una lengua que nadie la conoce, aunque sea un idioma. Por ejemplo, aquí empezamos a hablar de lengua alemana. Aquí nadie sabe hablar alemán. No. Y para nosotros es una lengua extraña. Exactamente. A eso que la Biblia se refiere, a lengua extraña. Pero ¿qué pasa? Que se ha malinterpretado, se han inventado lenguas. Por ejemplo, ¿qué significa cuando empiezan a hablar ese bababasaba? Y entonces un supuesto intérprete viene y la interpreta, pastor. Y después mañana ese bababasaba significa otra cosa, y así y así. Ok, yo te entiendo. Vamos a suponer que yo diga Rambo saca la bazooka o que rata mamanza, y hoy eso signifique Dios está contigo, Luis Miguel. Sí. Y mañana yo digo que rata mamanza, Rambo saca la bazooka, y significa que Dios está enojado contigo. O sea, puede ser una bendición y al otro día puede ser una maldición. Bueno, lo que pasa es que ellos han entendido algo malo también, Luis Miguel, que está en 1 Corintios. Pablo dice, si yo hablase lenguas angelicales y no tengo amor, de nada vale. Pero Pablo no está diciendo que él habla lengua angelical. En la iglesia primitiva nadie habló lengua angelical. Nadie. Pablo está suponiendo, eso es una suposición. Si yo hablase lengua angelical y no tengo amor, de nada vale. Pero eso es una suposición. Y ahí es donde muchos, hasta pastores y maestros teólogos de la iglesia pentecostal, no entienden y se defienden diciendo, sí, Pablo dice que hay lengua angelical. Y ese idiomas o glosolalia que no entendemos, como el ejemplo que pusimos ahorita, es donde ellos se justifican que eso es lengua angelical, y eso es mentira. Y Miguel, cuando bajó un ángel en los tiempos bíblicos, ¿en qué idioma le hablaba, por ejemplo, a Daniel o al papá de Sansón? ¿Cómo fue que le habló? En el idioma en que yo hablaba, en hebreo, arameo. A Abraham, cuando bajó un ángel, en el idioma de Abraham. En el idioma de Abraham. Si por ejemplo un ángel viene y habla con nosotros, nos va a hablar en español. Claro. No va a hablar otro idioma. Porque no lo vamos a entender. No lo vamos a entender. No vamos a entenderlo. Entonces, hay algo también, Luis Miguel, con respecto a ese primer punto. Cuando vino el día de Pentecostés, que era una fiesta grande, una fiesta poderosa, en la cual estaba establecida para los judíos, pero que Cristo, como se lo sabe todo, le ordenó a los apóstoles que esperaran ese día, porque ese día de Pentecostés venían de todas las regiones cercanas y lejanas. Venían personas de Europa que ya eran judaizantes, sí. Venían del Medio Oriente cercano que eran judaizantes, venían de Asia Menor que eran judaizantes, venían de África o iban de África a Israel que eran judaizantes. Bueno, habían ya involucrado ahí tres continentes. Tres continentes, África, Europa y Asia. Tres continentes. De esos tres continentes venían personas
¿A qué? A cumplir con la fiesta de Pentecostés. Gloria a Dios. Pero ¿qué sucede? Que cuando el Espíritu Santo llega a ese día, cuando llegó el poder del Espíritu Santo, ¿qué sucedió? Comenzaron los apóstoles a hablar lenguas sin sentido. No. ¿Qué hablaron, Miguel? Ellos hablaron lenguas humanas. El Exactamente. lenguaje que esa persona tenía, por Idiomas. ejemplo, árabe, cretense, Medos, persas, o sea, de todas esas regiones Panfilia de Egipto. que tenían otras lenguas. Exactamente. Ellos entendían lo que los apóstoles y los que estaban reunidos en ese lugar estaban hablando en sus lenguas natales. Exacto. Entonces, el Señor usó ese momento para predicar el Evangelio, para que el Evangelio se divulgara Ujú. a esas lenguas que esos nativos de esos países tenían. Y qué maravilloso fue, porque ellos dicen, eso es Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Fue tan maravilloso que esas personas que estaban llegando a celebrar la fiesta, cuando escucharon a los apóstoles llenos del Espíritu Santo y no chocándose la cabeza, la unción de los apóstoles no hicieron que ellos chocaran la cabeza. Los 12 apóstoles no chocaron la cabeza ni se partieron la cabeza, como vemos hoy en día en iglesias pentecostales. No estaban botando baba, No. balbuceando, no estaban ladrando como perros, no tenían risa santa, no estaban anormal. Hay un punto donde sí los que son judíos de ahí lo ven anormal, porque ellos son galileos y están hablando otros idiomas. Entonces esos judíos que estaban ahí de nacimiento, que eran de la misma región, decían, pero estos son galileos, pero están borrachos, porque ¿qué es lo que están hablando? Exacto, porque no entendían lo que estaban hablando. Pero sí los extranjeros estaban Los entendiendo. extranjeros estaban entendiendo. El que llegó de África, de su región específica, Dios le habló en su idioma Sí. para que el evangelio llegara a su corazón. No le habló en otro idioma que tal vez le pudiera entender, pero que fuera más complicado, sino más bien que le habló en su idioma natal. El que llegó de Asia, de Turquía, Dios le habló en el idioma también original para que entendiera el evangelio. Igual como el que llegó de Grecia o de Roma, etcétera, etcétera. Pero, señores, no queremos entender eso. Bíblicamente está ahí. Son idiomas. Lo que hablaron los apóstoles de la iglesia primitiva son idiomas. Y ese es un don que ellos vivieron. Fue un privilegio porque ellos tenían que extender el evangelio y escribirlo, y Miguel. Claro. Escribir lo que tú estás leyendo. Ya hoy no se sigue escribiendo. Hoy, hace unos días atrás me dijo un pastor, bueno, me mandó una capture con una imagen Sí. de una mano así con los 5 dedos y dijo que puso la mano faltándole esos 2 dedos, diciendo que quienes mutilan los dedos de la mano son los que causan división en la iglesia. Por ejemplo, él lo que se refería era que como yo no creo que hay profetas y apóstoles hoy en día, porque la Biblia dice que llegaron hasta Juan, Hasta Juan. él estaba diciendo y cree que nosotros los que tenemos esta postura traemos división a la iglesia, y no hay división, no hay división, es la verdad. Investiga, el movimiento pentecostal empezó por Charles Fox Farran en el año 1900 y se dinamizó en el 1906 por un hombre afroamericano, William J. Seymour. Y era un desorden cuando usted dicen que a veces en ese culto de que se botaba fuego y que caía rayo y fuego. Eso es mentira, eso es herejía. Y no había ningún tipo de doctrina, simplemente se iba a orar, alguien tocaba un piano y después llegaba el Espíritu Santo y comenzaban todos a brincar, a caerse, a revolcarse. Yo no creo que el Espíritu Santo hace eso. Pero usted sabe cuál es el problema también de ellos, pastor, y es que cuando, por ejemplo, se canta, se adora, y cuando le entregan al predicador, el predicador lo que empieza es a mandar a la gente a adorar, adorar y alabar, y no se predica nada. Y entonces, a veces Muy buen cuando punto. se predican, o cuando ellos predican, ellos prácticamente es ladrando, porque no se entiende nada. Empiezan, no se entiende Eso nada. es otra cosa dentro de la liturgia, que es lo que estamos criticando. Aparte de
la falsa lengua o el falso idioma angelical que hablan los pentecostales no se entiende en su mayoría lo que No se predican, entiende. con salvas excepciones de ellos. Claro. Porque ¿cómo yo voy a comenzar a decir, ¿y qué es eso? Eso no se entiende. Si yo comienzo a rugir como un perro, como un león, nadie va a entender lo que yo estoy diciendo. Y Dios lo que quiere es que el que está escuchando el mensaje entienda, no que se vaya más confundido de cuando empezó a escuchar el mensaje. Exactamente. No, y si tú sigues leyendo, por ejemplo, para no alargarlo más, ¿no? Y los amigos oyentes que están ahí lo pueden leer, y los mismos pentecostales, en el mismo capítulo de Corintios, el mismo apóstol Pablo dice de forma para abajo, porque yo prefiero hablar 5 palabras con el entendimiento y no 1000 sin entendimiento, porque 1000 palabras sin entendimiento, si no hay quien interprete un verdadero idioma, entonces no tiene sentido, nadie es edificado. Y si entran personas que no conocen a Dios, no pueden decir amén, no pueden ser convencidos. Como pasó la primera vez que cayó el poder del Espíritu Santo, que Pedro y los apóstoles sí pudieron convencer, porque fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en el idioma de ellos. Sí pudo el Espíritu Santo convencerlos a cada oyente. Pero si venimos a un culto y entra una persona que no está cerca de Dios y yo comienzo a hablar idiomas sin sentido, barbuceo estático, nadie va a creer. Van a decir que estamos locos. Que estamos locos. Y con razón. Con razón. Yo creo que ese punto ahí, yo creo que está claro, no hay que darle tanto miedo, pero bueno. El segundo punto de la iglesia pentecostal, Luis Miguel, santidad. Que confunde la santidad con la ropa, con arete, Ay, con sí. alisado, Ay, sí. con pintalabios. O sea, ellos están en contra de que la mujer se ponga bella. Ay, sí. Ay, 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 ay. Mire, la Biblia dice en Apocalipsis que la nueva Jerusalén va a estar ataviada para su marido. La iglesia va a recibir a Cristo ataviada. Y la palabra ataviada es con adornos y atuendo, Claro. vestimentas preciosas. ¿Para qué? Para estar de gala delante del Señor. Claro, bella. Claro está, hay algo que nosotros tenemos que entender, y es que no podemos irnos a lo que es la falta de pudor. Hay que tener pudor. Pero ustedes vieron el video de esa hermana hablando, ¿no, verdad? En la introducción ustedes lo vieron. Cómo ella dice que tiene que vestirse una sierva de Cristo. Pero por Dios, si yo me enamoraría, si yo no estuviera casado y fuera a buscar una persona en la iglesia y a mí me salta una hermana así, que quiere ser mi esposa, pero yo salgo corriendo, con todo eso trapo, dice, perdóneme, hermana. Miren, yo he conocido personas pentecostales que no se rasuran ni siquiera en las piernas. Va. Si usted no se rasura las piernas, imagínense usted cómo usted va a tener el monte Venus. Dígame usted. Yo, donde yo vivía en los Girasoles, hay una iglesia que ni siquiera se bañan con jabón de olor, porque eso es pecado. No se ponen perfume tampoco, Oh my God. porque eso es pecado. O sea, ellos quieren vestirse como de una forma tan humilde entre comillas, porque eso no es ser humilde, y como tan sencillo, y Que eso diga la santidad. esa es la santidad que ellos proclaman, pero eso no es santidad. Y eso no es santidad. Mira, Luis Miguel, creo, antes de pasar al pasaje favorito de ellos, que es Deuteronomio 22:5, me gustaría que tú lo tengas ahí. Yo voy a leer lo que dice en Primera de Pedro 3, del 1 al 7, que es otro texto que ellos sacan de contexto. Sí. Primera carta de Pedro, capítulo 3, del 1 al 7, dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestro marido, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta, respetuosa, y vuestro atavío no sea el extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestido lujoso, sino el interno, el del corazón incorruptible, de ornato de un espíritu afable y apacible,
que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras han venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, marido, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo? El contexto es de marido y mujer que está hablando. Marido y mujer. Marido y mujer. Y está haciendo un llamado a las mujeres. No está diciendo que usted no se puede arreglar. No está diciendo que usted no se puede ni siquiera ni maquillar. No está diciendo que usted ni siquiera se puede poner un arete. Todo lo que se vaya a hacer, lo único es que tiene que hacerse es con decoro y prudencia. Así es. Decoro y prudencia. Yo quiero que tú busques Deuteronomio 22:5, Miguel. Deuteronomio 22:5. Sí. Dice así: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Ok. Ese otro texto donde los pentecostales también toman para hablar de santidad, Sí. referente al pantalón, y critican a las hermanas de otras iglesias que usan pantalones, diciendo que el pantalón es una ropa de hombre. ¿Quién le dijo a usted, hermano? Este pantalón, mire, este sí es de hombre. Y cualquier mujer en estos tiempos, ese pantalón no lo puede usar porque es de hombre, eso es verdad. Eso sí está prohibido. Pero una mujer puede usar un pantalón. Ahora bien, que sea con pudor y modestia. Que aquellas cosas que están para no enseñarse, como los genitales, que no tienen que resaltar, que no resalten. Y Miguel, perdón, y una cosa también, que si la mujer es si la hermana es muy caderúa, muy voluminosa, que trate de entonces de usar los pantalones más desahogados posible. Exacto. O que no use pantalones, porque tampoco la mujer está llamada a provocar. Porque hay mujeres que no. ¿Qué vamos a hacer con esas hermanas que tienen esos super cuerpos? Digamos, ¿de qué vamos a hacer? Y tienen que laborar en algunas instituciones con pantalones. Que lo usen con pudor o se tapen, que Exacto. usen algunas blusas que tapen y ya. Que tapen, claro. Incluso hay faldas que son tan pegadas que la mujer cristiana no debería de usarla porque se le nota todo. Incluso faldas. O sea, tenemos que enseñar la palabra de Dios tal y como está, con pudor y modestia. Nada extravagante. Si usted, por ejemplo, usa arete, no use 10 aretes porque todo exagerado hace daño. Todo con exageración hace daño. Entonces, cuando aquí dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. En aquel tiempo, los pantalones no existían. O sea, pero sí había túnica de mujer y túnica de hombre. Claro. O sea, se diferenciaban. Se diferenciaban por los colores, se diferenciaban por el cinto, donde se amarraba y el turbante, y el espesor de la tela. Pero realmente hay otro punto también, Miguel, si tú quieres buscar Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 2, del 1 al 15. Si lo pueden leer. Es un contexto donde ellos también lo utilizan, porque ahí también Pablo habla de la vestimenta. Pero solamente agarran 2 o 3 versículos y hay que leer el contexto para uno saber específicamente qué quería transmitir el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Primera de Timoteo 2, del 1 al 15. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre,
el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. ¿Por qué nos tomamos estos minutos leyendo ese pasaje? Porque este es otro punto donde ellos simplemente agarran el versículo 9 para hablar de la vestimenta, donde Pablo dice que no quiere peinado ni oro ni ostentoso. Realmente no está prohibiendo, sino más bien trayendo a la prudencia. Pero ese contexto, Pablo está hablando que primero quiere que los hombres, el liderazgo de la iglesia, levanten las manos sin ira ni contienda, y que oremos por las naciones, que oremos por lo que está en eminencia, y que también reconozcamos que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Sabemos que no todos van a ser salvos. Bueno, el fin es, y después habla de que la mujer entonces dentro de la iglesia se viste y fuera de la iglesia con pudor y modestia, que no esté enfocada. La traducción más correcta sería que la mujer no esté enfocada en la vanidad, que no esté enfocada en peinados, trayéndolo hoy en día, extrapolándolo a nuestros tiempos, de la moda, que no estén pensando en los peinados de la moda, que no estén pensando en los ornamentos, en los atavíos, simplemente para andar de vanidad. Pero no es que no se use, sino que no piensen. Pero el contexto no termina ahí. Cosa que los pentecostales no enseñan es que manda a la mujer que tiene que estar sujetada en silencio y no puede enseñar dentro de la congregación en general donde hay liderazgo de hombres. Eso no lo enseña. ¿Por qué traemos esto aquí? Para enseñar que hay que leer todo el contexto, aunque no queremos hablar de eso ahora. Tal vez hagamos después un programa con respecto a eso. Pero hay que leer el contexto para poder entender lo que Dios quiere transmitir. O sea, no vamos a confundir, señores, vamos a ser libres en Cristo. Una mujer se ve bonita si una mujer se peina, se lava bien su carita, si está perfumada, si se puede poner un maquillaje normal, sin caer en extravagancia. Claro. Oye, pero ¿tú sabes la hipocresía que hay? Señores, los adulterios que se cometen con el liderazgo pentecostal son cósmicos. Ay, sí. Las fornicaciones, y siempre caen en pecado con otras hermanas o personas del mundo que sí usan su arete, y que se maquillan y que visten bonitas. O sea, que eso es hipocresía para todos. Es una hipocresía. Porque, por ejemplo, es que eso es legalismo. Entonces, yo soy pentecostal, o sea, que yo sea pentecostal, y yo quiero que mi esposa esté sin arete, sin pantalón, sin nada de eso. Pues entonces voy y adultero con otra persona. ¿Por qué? Porque esa persona está más limpia. Claro. Está más higiénica. Está más higiénica. Entonces, y la esposa mía no. Y que parece una mujer. Sí. Miren, perdónenme, los rabacucos, esas hermanas no parecen mujeres. No parecen mujeres las hermanas. ¿Por qué? Porque han perdido la apariencia de una mujer. La mujer no tiene que ser sexy ni súper sensual, pero tiene que tener por default lo que Dios le entregó a la mujer. Claro. Tiene que tener
ese aspecto de ser mujer, de ser bonita, Femenina. femenina, porque una mujer es bonita en todo sentido, pero cuando usted no se cuida, cuando usted no se amarra ese moño y se lo deja como una loca, como una escoba de fricar, y perdón la palabra, o usted no va a un salón a tratarse, o tiene alguien que le ayude a maquillarse. Óyeme, no, es un descuido, y por eso es una hipocresía. Bueno, es un punto que se extendería, pero lo que es esa falsa de santidad, eso no es nada bíblico. La santidad es obediencia a Dios y apartarse del pecado. Ese entonces sería el segundo punto que ya eliminamos. Primero la liturgia, el segundo punto es ahora el tercer punto, que creo que lo vamos a hacer rápido. Sí, de los profetas. Profeta y apóstol, Miguel. Sí, cuando dijo Jesús, los profetas llegan hasta Juan, ¿a quién le creo? Si ya los apóstoles, 12 apóstoles, ya el último apóstol que fue Juan, después de ahí, en estar vivo. en estar el vivo. último apóstol en ser comisionado fue Pablo. Claro, exactamente. El último apóstol fue Juan, en estar vivo. ¿Qué pasa? Que después de ahí la iglesia nadie se atrevió a llamarse apóstol. Pero después, en el 1900 y pico, empezaron esos movimientos que apóstoles y profetas, y entonces se hacen llamar apóstoles de la prosperidad. Sí, ya eso cayendo en el neopentecostalismo, Sí. porque viene del mismo Pentecostés. Bueno, la herejía más grande dentro de la amalgama del Evangelio, de todas las iglesias cristianas, la herejía más grande, lamentablemente, salen del pentecostalismo. Porque el pentecostalismo vino con herejía. Sí. Ya yo le dije que Charles Fox Parham fue el fundador del Pentecostés. Y después se unió a William Seymour, de corte afroamericano, y en la calle Azul se hicieron un desorden. Y usted busca en YouTube y ellos creen que eso fue un gran super avivamiento porque estaban hablando idioma que nadie entendía. Pero miren cómo la misma Biblia se cumple todo. Señores, volviendo un poquito atrás, perdón. Desde que murió el apóstol Juan, como Luis Miguel decía, fue el último apóstol, hasta pasar por los padres de la iglesia, llegar los pre-reformadores, llegar a los reformadores, llegar al movimiento de Gales, movimiento de Inglaterra, llegar hasta los puritanos saliendo de Inglaterra, Estados Unidos. Nadie habló lengua. Nadie. Lo que más se parecía al movimiento pentecostal eran los cuáqueros, los cuáqueros. ¿Ustedes han escuchado la avena cuáquer? Investiguen. La avena cuáquer, eso viene de la religión cuáquero, que en inglés significa removerse, y era un culto extremista donde se reunían, no hablaban hasta que bajaba supuestamente el Espíritu Santo y comenzaban a removerse. Pero no hablaban lengua ahí. Ahora bien, con los profetas y apóstoles, el error más grande es que si vemos en el libro de Hechos que se mencionan algunos apóstoles. Sí, el libro de Hechos, la iglesia primitiva tenía algunos profetas, perdón. Profeta. Sí, se menciona. Pero ¿qué pasa? Que era lo mismo que volvemos a decir y enseñamos. Es que esa iglesia necesitaban los profetas y los apóstoles para el fundamento. Así es. Cuando la Biblia dice que llegaron hasta Juan, los profetas y la ley, son los escritos. Pero los escritos venían por algo sobrenatural, que era a través de los profetas. Claro. Y si ya no hay más sobrenatural, porque se cerró el canon del Antiguo Testamento, 400 años antes de Cristo, se cerró el canon, cuando Dios hizo silencio. Entonces, no existen más profetas. Llega el tiempo del nuevo nacimiento de la iglesia, Cristo, el tiempo de la encarnación de Cristo, y viene el Espíritu Santo. Sí, esa iglesia necesita apóstoles y necesita profetas contemporáneos, no como Elías ni Eliseo. Exacto. Y ellos sí ayudan a contribuir con el canon del Nuevo Testamento, y se cerró con Juan y ya. Así es. Ya más nadie, ni Martín Lutero ni Juan Calvino se llamaron apóstoles ni profetas. Nadie se atrevió a llamarse más apóstol ni profeta. No, ¿y cuál es la condición de Miguel para ser apóstol? O haber visto a Cristo, haber caminado con Cristo. Literalmente. Y como ninguno de estos apóstoles, supuestos apóstoles, como Guillermo Maldonado, ese falso, ninguno ha caminado con Cristo, ni ha visto a Cristo, ni nada de eso, ni ha subido al cielo tampoco, está descalificado. Bueno,
Y para terminar, el último punto, y lo encierra todo lo que hemos hablado. Señor, es la falta de entendimiento, Luis Miguel. ¿Qué tú crees? Dime algo, Luis Miguel. La falta de conocimiento bíblico es positivo. Cuando yo estaba en el pentecostalismo, Ay, Dios mío. yo oía decir como que no se podía estudiar teología porque no se puede estudiar a Dios. Y Dios mío, por no estudiar la Biblia, por no escudriñar, que solamente es emoción, porque nosotros los seres humanos tenemos emociones, Claro. pero cuando solamente nos basamos en las emociones, caemos en un error. Tenemos que controlar esas emociones. Miren, el Señor le mandó a los judíos, Él le dijo a los fariseos, ustedes escudriñan las escrituras, pero ellas dan testimonio de mí. Exacto. Escudriñar las escrituras. Hermano, el Señor nos manda a escudriñar. ¿Qué es escudriñar? Escudriñar es escarbar, escudriñar es investigar, irse al contexto, hacer exégesis, comparar la cultura, a ver en qué cultura se escribió y todo eso. El Señor nos manda a estudiar su palabra. Claro, tú estás citando San Juan 5, 38 y 39, escudriñar las escrituras. Pero es que hay algo que ellos dicen que la teología no es de Dios. Yo no entiendo. El pentecostal dice que es unción y eso es contraproducente. Porque la unción es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a llevar y quiere guiarte a toda verdad y que tú conozcas de Él y del Padre y del Hijo, y es a través de teología, es a través de conocimiento. Bueno, miren, para no hacerlo tan largo, esta video reacción de hoy, yo creo que está bien, Luis. Está bien. Yo espero que no nos caigan atrás y nos den golpe por esto. Todos mis amigos pentecostales, los amo, pero de verdad, aterricen, oren a Dios para que puedan interpretar bien la Biblia. Y hay un orgullo también en la religión. Cuando tú mantienes una postura por tantos años y viene un muchachito y te dice, no, mira cómo es, tú no quieres. No quiero. Hay dinosaurios ahí pentecostales, pastores, que me están escuchando y dicen, mira ese muchachito ahora, y ese hermanito. Y no van a ceder, No van a ceder. porque ellos tienen 35, 40 años cometiendo el mismo error, como los fariseos. Que hay un versículo que nosotros citamos, que ellos hacían un proselitismo, Sí, ellos recorrían. recorrían mar y tierra para hacer un prosélito, o sea, un seguidor, un discípulo. Y cuando ellos lo lograban, lo hacían 2 veces peores, merecedores que el infierno que ellos, 2 veces. Ay, Padre Celestial. Ya usted sabe que es terrible, hermano. Imagínate tú, Luis Miguel, el pentecostalismo son más de 500 millones de personas, el movimiento dentro del cristianismo que más ha crecido, Wow. pero arrastra una herejía tremenda. Así es. Bueno, yo creo que Está bien, ya. los números van a estar ahí si usted quiere llamarnos, preguntarnos al final, en las descripciones de este video. Suscríbanse, por favor, suscríbanse, activen la campanita, denle like, escriban, háblennos, no tengan miedo, usted le puede hablar, hable a nosotros, que no, si usted no está de acuerdo, no, usted tiene derecho a hablar, compartan el video y le pedimos a todos los que sí creen en lo que estamos hablando, compártenlo. Y a los que no creen también, compártelo para que usted mismo lo pueda escudriñar lo que estamos hablando. Y para que la palabra de Dios crezca y siga avanzando. Miguel, entonces seguimos reformando vidas para Cristo. Dios bendiga grandemente a todos. Amén.